Buenos días, tardes, noches, lo que sea que corresponda a esta hora. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. En este video abordaremos el tema de introducción a la electricidad. Y bueno, pues sean todos bienvenidos. La electricidad constituye una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre, ya que casi todo lo que usamos funciona con ella. Los celulares, las tablets, las computadoras, el microondas, el refrigerador, la televisión, infinidad de cosas que nosotros utilizamos funcionan con electricidad. Esta se produce en las centrales eléctricas a partir de la transformación de una energía primaria, que puede ser la hidráulica, la térmica, solar, nuclear, eólica o química. De ahí se transporta a través de redes eléctricas hasta núcleos de población e industria, donde se transforma en otras formas de energía a la que se le llama energía secundaria. Estas formas pueden ser luz, calor, sonido, movimiento, entre otras. Un elemento central dentro de algunas de estas formas de producción de electricidad es el generador, que se le puede llamar genéricamente, valga la redundancia, generador o también generador eléctrico o generador de electricidad. Y pues para hablarles un poco del generador voy a ir primero al motor eléctrico. ¿Por qué? Pues porque es un elemento que está presente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y que si no lo conocemos, sí lo hemos utilizado, si no todos, la gran mayoría de nosotros, y más de una vez. Este se encuentra presente, por ejemplo, en la licuadora, nos genera el movimiento para que giren las aspas y pueda moler. En un refrigerador, pues posiblemente ni siquiera nos damos cuenta porque no lo vemos, no lo sentimos, pero ahí está. En una lavadora, es quien genera el movimiento para que la ropa puede estar girando, puede estar en constante movimiento y bueno, pues llegue a limpiarse, ¿no? En un horno de microondas hace que el plato gire y creo que nos estamos dando cuenta en una constante. El movimiento que nos genera es giratorio. Aquí en la imagen tenemos un motor chiquito, muy chiquito. Consta de una carcasa, con lo que nosotros vemos. Es una carcasa, dos cables y un eje que sale de la carcasa. Internamente este sería el eje, alrededor de él hay unos alambres enrollados a los que les llamamos bobinas o devanados. Luego veremos esos detalles en otros videos. Aquí los alambres se conectan a la electricidad y eso produce que gire el eje que sobresale por acá, por el otro lado. Y de esa manera pues se genera el movimiento, y su nombre es motor porque su trabajo es generar movimiento. Si invertimos el proceso, quiero decir, si nosotros movemos el eje, entonces en los cables podremos medir y nos dará voltaje. A esa forma de trabajo se le conoce como generador. Un generador y un motor se parecen físicamente bastante, sin embargo, la eficiencia en el motor se encuentra en la generación de movimiento y en el generador, pues en la generación de electricidad.
Entonces, si tenemos una fuente de movimiento y lo acoplamos mecánicamente al eje del generador, ahora acá en los cables que salen de él nosotros obtenemos electricidad. Espero que haya quedado claro el principio de funcionamiento del generador. Y pues bien, aquí tenemos algunas formas de generación. Les comentaba que pues se aprovecha la energía primaria. En este caso específico es una hidroeléctrica. En otras palabras, se aprovecha la energía hidráulica o energía que se genera utilizando el agua en movimiento. Normalmente estas se construyen en las presas, donde hay un depósito de agua natural. Se le coloca una barrera y bueno, pues se canaliza una parte de esa agua que sale a presión para que pase a través de unas aspas. ¿Qué son las aspas? Un ejemplo sencillo de esto podría ser un reguilete que ustedes tiene aspas y le soplan y giran, o los piquitos esos que giran cuando le soplan, esas son las aspas. Y una turbina, bueno, pues es algo parecido, no es igual, no es idéntico, sin embargo sí es bastante parecido. Y aquí quien mueve las aspas de la turbina pues es el agua que sale con presión de la presa. Entonces esta agua se canaliza a la turbina, mueve la turbina a su vez está conectada mecánicamente al generador y es el movimiento que nosotros necesitamos para que éste genere electricidad. Pasa a un transformador para adecuarlo a las características necesarias y esa electricidad viaja a través de las redes eléctricas hasta nuestra casa o hasta alguna industria. Otra forma de generación es utilizando la energía del aire. Esta se llama eólica. Aquí podemos apreciar que el aire pues mueve las aspas de la turbina, que está conectada mecánicamente al generador, y se concentra la energía que generan varios de estos elementos y se lleva a un transformador y de ahí a las redes, a otro transformador que pueden ser subestaciones y de ahí a nuestras casas o a la industria. Antes de entrar en la nucleoeléctrica, me regreso a la hidroeléctrica para explicar un poco la termoeléctrica precisamente, por ahí, de ahí la confusión. En la termoeléctrica no se utiliza el agua para mover la turbina, sino que la variante es que el agua se calienta para que el vapor a presión que se produce sea quien mueve la turbina y bueno, esto haga más eficiente la generación de electricidad. Ahora sí vamos a la nucleoeléctrica. ¿Por qué expliqué primero eso? Bueno, pues porque aquí en la nucleoeléctrica se trabaja con los núcleos de los átomos, se hacen reaccionar y se genera algo que se llama fisión nuclear. ¿A qué se refiere esto? A que el núcleo del átomo se parte para generar más núcleos o generar otros átomos que pueden ya ser otros elementos, y eso genera grandes cantidades de calor.
Ese calor se utiliza para calentar el agua y de ahí producir el vapor, que es el que nos va a mover la turbina, que está conectada al generador. Y bueno, de ahí se repite el proceso, va a un transformador o a una subestación y de ahí a las redes eléctricas. ¿Sale? Entonces aquí en las centrales eléctricas nucleares o en las generadoras nucleares de electricidad, lo que se utiliza para obtener el calor que va a calentar el agua es la reacción que parte de los átomos que parte de los núcleos de los átomos. ¿Estamos? Luego la energía solar, bueno, esta utiliza algo que llamamos paneles solares. Están fabricados con un material que reacciona cuando inciden los rayos del sol en él. Este material convierte la luminosidad o la intensidad lumínica que el sol le provee, lo convierte en electricidad. Esto va a unas baterías o se utiliza para cargar unas baterías, luego va a algo que se llama inversor o convertidor. ¿Por qué esto? Pues porque los paneles nos generan energía en corriente continua, que no hemos visto eso. Sin embargo, más adelante espero que lo veamos. Y esta se almacena en baterías y de las baterías va a un convertidor que esa corriente continua nos lo convierte en alterna. Y de ahí pues va a nuestras casas. Nos faltó, por ejemplo, les comentaba también la energía química, que es la que utilizan las baterías, por ejemplo, de los automóviles, que mediante una reacción química hacen la separación de cargas y es la forma en que nos proveen también de un tipo de electricidad, que vamos, bueno, espero que más adelante veamos la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Ahora, la electricidad también la podemos definir como un fenómeno físico que tiene que ver con la atracción entre dos partículas. Estas se llaman protón y neutrón. Las partículas, como tienen diferente tipo de carga, se atraen y se encuentran en toda materia. Toda materia que ustedes vean está constituida de átomos y los átomos contienen esas partículas. Un átomo tiene un núcleo y dentro del núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Alrededor de este átomo están orbitando los electrones. Entonces, estos son los elementos constitutivos de la materia que pudiéramos llamar más pequeños. De aquí tenemos una tablita con los tres elementos que constituyen el átomo. El símbolo del electrón es una E con un signo negativo, el protón una P con un signo positivo. Esto tiene que ver con el signo que se le ha dado a sus cargas. Los tres tienen masa, aquí tenemos, son cantidades muy pequeñas, muy chicas. Imagínense 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pues con una báscula de las que conocemos, de las que son comunes para nosotros, no podríamos pesar ninguno de estos. De hecho, no los podemos ver a simple vista. Y solo dos de ellos tienen carga, que son el electrón y el protón. Los dos tienen exactamente la misma cantidad de carga, pero al protón se le ha asignado la carga negativa. No recuerdo qué dije. Al electrón se le ha asignado la carga negativa y al protón la carga positiva. Más bien el signo negativo al electrón y el signo
positivo a la carga del protón. ¿Sale? A esta cantidad de carga, independientemente del signo, se le conoce también como carga elemental. Ahora, si nosotros inyectamos energía a un electrón, ¿qué sucede? Bueno, pues puede pasar que sea tanta la energía que le estamos inyectando que el electrón se salga de su órbita o incluso de su átomo. Cuando se sale de su átomo y va a otro, entonces se nos genera un ion. El átomo que pierde un electrón, acá está abajo, el átomo que pierde un electrón se convierte en un ion positivo, al que se le llama catión. El átomo que gana un electrón se convierte en un ion negativo, al que se le llama anión. La forma de inyectar energía puede ser por radiación, por calor o por frotación. En nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, vemos mucho este fenómeno no sé, incluso cuando aparentemente estamos inactivos, podemos estar haciendo esa separación de electrones, o que le pudiéramos llamar separación de cargas. Cuando estamos sentados y nos movemos, por frotación podemos nosotros estar separando cargas, y los electrones que provienen de esa separación pueden estarse almacenando en nuestros cuerpos. Eso lo notamos cuando nos levantamos y tocamos, por ejemplo, algún elemento metálico, y lo que sentimos ahí le llamamos toques o no sé cómo se les llama en otros lados. Esa es una descarga eléctrica. Tocamos y de repente sentimos. Bueno, pues es una descarga eléctrica. Nosotros, sin darnos cuenta, nos estuvimos cargando, y al tocar un elemento metálico, ahí nos descargamos. A esta forma de almacenar electricidad se le llama electrostática. ¿Cómo interactúan las cargas eléctricas? Pues ya dijimos que un protón tiene carga negativa y un electrón tiene carga positiva. Ahora, si acercamos dos cargas, o si pudiéramos acercar dos cargas negativas, dos cargas iguales, sean positivas o sean negativas, y pudiéramos verlas, nos damos cuenta que estas se repelen. Esto es análogo o muy parecido a los imanes. Cuando acercamos dos imanes por los polos negativos o por los polos positivos, sentimos la fuerza de repulsión, no los podemos juntar, o tenemos que hacer bastante fuerza para juntarlos. En cambio, cuando los juntamos, tratamos de juntar un positivo y un negativo, pues solo se atraen y se pegan. Lo mismo sucede con cargas positivas y negativas. De ahí el enunciado que dice que cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. La carga eléctrica la vamos a denominar con la letra Q. Puede ser mayúscula o puede ser minúscula. Su unidad de medida es el Coulomb, en honor a Charles de Coulomb, que fue quien determinó la fuerza con la que se atraen o se repelen las cargas. Y el Coulomb lo denominaremos con la letra C mayúscula. Bien, alrededor de toda carga eléctrica se experimenta una fuerza que nosotros posiblemente no la detectemos, pero si acercamos otra carga, o si pudiéramos hacerlo a simple vista y con nuestros medios normales, pudiéramos ver
que se atraen o se repelen. Bueno, eso ya lo comenté, ¿no? Lo que pasa es que alrededor de ellas se genera algo que se llama campo eléctrico. Es parecido al campo gravitacional de la Tierra. Si yo suelto un objeto, este se va a caer, pero no se cae porque sí, se cae porque el objeto está experimentando una fuerza de atracción de la Tierra. Entonces todo lo que está alrededor de la Tierra se llama campo gravitacional. Aquí alrededor de una carga se llama campo eléctrico. Como las cargas iguales se repelen, aquí vemos dos cargas positivas donde las líneas que nos representan el campo eléctrico pues están empujando unas a otras. Acá, como son una carga negativa y una positiva y estas se atraen, vemos como las líneas de fuerza del campo eléctrico de la carga positiva tienden a irse hacia la carga negativa. Y bueno, esto nos lleva a otra cosa. El campo eléctrico de una carga positiva se representa con líneas de fuerza que salen de él, y el de una carga negativa se representa con líneas de fuerza que entran a la carga. Esto viene desde aproximadamente 600 años antes de Cristo, que fue que los griegos se dieron cuenta que un material que llamamos ámbar, cuando lo frotaban, atraía pequeñas partículas de paja. Este material en ese tiempo se le conocía como electrón, de ahí que al fenómeno que observaron se le llame electricidad o fenómeno eléctrico. Esto creo que nos recuerda algo, posiblemente cuando nos levantamos en las mañanas. Durante la noche nos frotamos tanto contra las cobijas, contra la almohada, que nuestro cabello se carga de electrones y unos cabellos con otros se repelen. Ahora, existen dos tipos de materiales, unos que son conductores, buenos conductores de electricidad, y les llamamos así, conductores. Otros que son malos conductores de electricidad y les llamamos aislantes. Algunos conductores o buenos conductores de electricidad son la plata, el oro, el cobre, el agua de mar, el acero. Aquí está una llave como conductora. Otros, los aislantes pueden ser el vidrio, el caucho, el aceite, el plástico, la madera. Estos son malos conductores de electricidad o aislante. Entonces, esto que estamos viendo aquí se llama circuito eléctrico. La pila nos entrega la energía suficiente para que el foco pueda encender, pueda generar iluminación. Si lo conectamos a través de un material conductor, pues el foco va a hacer eso, va a encender. Si lo conectamos a través de un aislante, pues el foco no encenderá. Ahora hablemos un poco de la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Pues la circulación de electrones a través de un medio. Aquí tenemos un conductor. Este está constituido por sus átomos normales. Sin embargo, los átomos estos tienen una característica, que es que los electrones de su última capa o de su última órbita están débilmente adheridos a ese átomo, y eso produce, o eso tiene como consecuencia, que si nosotros inyectamos átomos, estos puedan viajar sin mayor oposición a través del conductor. A los electrones que viajan pues se les llama electrones libres. A los electrones que corresponden a los átomos se les llama electrones fijos.
Y bueno, este flujo de electrones, les había comentado, se conoce como corriente eléctrica. Y existen dos tipos de corriente, les comentaba hace unos momentos. La corriente continua, que fluye en un solo sentido. Si nosotros la graficamos en el tiempo, nos da siempre el mismo voltaje. Y tenemos también la corriente alterna, que en un momento va en un sentido y luego cambia. Si lo graficamos en el tiempo, podemos obtener algo así como en esta gráfica. Esta es una señal alterna de forma senoidal. Y bueno, estas son algunas de las señales que podemos obtener. Aquí, como el eje está en medio, de manera que la señal toma valores positivos y valores negativos, entonces son señales de corriente alterna. Si este eje horizontal estuviera arriba o estuviera abajo, de manera que todos los valores fueran o positivos o negativos, entonces estaríamos hablando de corriente continua, aunque no sea una línea recta. Sin embargo, seguiría siendo corriente continua. ¿Por qué? Porque todos los valores o son positivos o son negativos. Y en la corriente alterna, además de variar en el tiempo, tiene que tomar valores positivos y valores negativos. Espero haberme explicado en esta parte, en la diferencia de una señal de corriente alterna y una de corriente directa. Y pues bien, aquí tenemos, les comentaba, un circuito eléctrico. Básicamente es el mismo que habíamos visto anteriormente, pero en otra imagen. ¿Por qué lo pongo? Pues para resaltar tres características de él. Tenemos aquí un elemento que conocemos como pila. Les había comentado también que una batería o pila, bueno, una pila es un elemento y una batería es un conjunto de pilas conectadas, ya sea en serie o en paralelo. Luego veremos esto de serie o paralelo, de manera que nos generen mayor voltaje o mayor corriente. Sin embargo, si es batería o es pila, estamos hablando de una fuente de voltaje. Esta tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, internamente, por reacción química, se hace la separación de electrones. Perdón, a veces digo las palabras muy trompicado, que creo que no se me entienden, por eso vuelvo a repetirlo. Incluso pues a mí también me genera un poco de molestia. Y estos electrones salen del polo negativo, pasan por aquí, por el filamento del foco, hacen que éste encienda y trate de llegar y se van hasta llegar al polo positivo de la pila o de la batería. ¿Sale? El voltaje se representa con la letra V mayúscula. Su unidad de medida es el volt, que también se representa con la letra V mayúscula. Al voltaje, como es la fuerza que mueve los electrones, también se le llama fuerza electromotriz. Y el movimiento de electrones que se genera se le llama corriente. La corriente se representa con la letra I mayúscula de intensidad, y su unidad de medida es el ampere o ampere o amperio. A los volts o al volt también le pueden llamar voltio. Y bueno, los electrones fluyen por aquí y llegan aquí a este elemento que nosotros le llamaríamos resistencia. ¿Por qué? Porque se opone a que pasen los electrones. En un foco de los antiguos, de los que están al vacío y que vemos que tienen filamento y que ese se pone el rojo vivo, bueno, pues se pone el rojo vivo porque
y la oposición a que fluyan los electrones a través de él genera mucho calor, tanto que precisamente hace que se ponga el rojo vivo y nosotros pues, lo utilizamos para iluminación. La resistencia se mide, la representamos con la letra R mayúscula y se mide en ohms. Y bueno, los ohms u ohmios también los denominamos con la letra omega mayúscula del alfabeto griego. Entonces, este es un circuito, sus elementos son la pila, el conductor y la resistencia. Lo que genera la pila le llamamos voltaje, al flujo de electrones corriente, y a la oposición que presenta este elemento a que los electrones pasen a través de él, a esa oposición se le llama resistencia. Y bien, de aquí pasamos a ver algunos instrumentos de medición, 3 para ser exactos. El primero que tenemos aquí es un voltímetro. Ese es el nombre común con que lo manejamos. Sin embargo, su nombre debería ser multímetro. Aquí, de hecho, aquí en inglés dice multímetro digital. ¿Por qué multímetro? Pues porque mide muchas magnitudes. Tenemos, por ejemplo, este es el selector. Aquí nosotros estamos viendo que mide 220.8 volts en corriente continua. Entonces mide voltaje en corriente continua, que es donde está el selector. Puede medir voltaje en corriente alterna, voltaje en el rango de milis, o sea, milivolts, en corriente tanto continua como alterna. Esto significa corriente alterna. Este símbolo significa corriente alterna y corriente directa. Puede medir resistencia, el símbolo de ohms. Puede probar diodos. Y aquí no alcanzo a distinguir, creo que es continuidad. Puede medir valores de capacitancia. Corriente en corriente directa y continua, valga la redundancia. Miliamperes en corriente directa y alterna. Perdón, aquí dije corriente en corriente directa y continua, pues es lo mismo. Amperes en corriente continua y alterna, igual acá, pero miliamperes. Y aquí también, sin embargo, son microamperes. Estas son las puntas de prueba. El negro siempre va aquí en COM. El rojo pues iría acá y puede medir estas magnitudes, y si queremos medir alguna de estas tenemos que cambiar el rojo de aquí a cualquiera de estas. Pasamos ahora al osciloscopio. Por ahí vimos un diagrama con una señal. No hice énfasis en el tipo de señal hace rato, bueno, ahorita que estaba explicando, nada más dije que eran de corriente alterna. Sin embargo, si no mal recuerdo, era una señal triangular, una senoidal y una cuadrada. Esas señales se pueden ver con este equipo o con este instrumento que se llama osciloscopio. Aquí tenemos una señal de diente de sierra, 2 señales cuadradas y una senoidal. No me voy a meter en las funciones, de hecho creo que me tardé mucho en el voltímetro. Estas son las señales que se pueden ver con el osciloscopio, y esas señales se pueden generar con este otro instrumento que se llama generador de funciones. Tenemos las conexiones, aquí un display que nos dice la frecuencia. Aquí es un rango, es un selector de rango de frecuencias, y acá el tipo de señal que queremos generar. Entonces
Lo encendemos, creo que es aquí. Encendemos el generador, aquí seleccionamos el tipo de señal, triangular, cuadrada o senoidal, y aquí el rango de frecuencias, por ejemplo hasta 1 Hz, hasta 1 kilo, hasta 10 kilos, hasta 1 MHz. No es cierto, hasta 1 Hz, hasta 10 Hz, hasta 100, hasta 1 kHz, hasta 10 kHz y así sucesivamente. Y aquí nos va indicando la frecuencia que se está generando o la frecuencia que tiene la señal que se está generando. Aquí nosotros podemos variar dentro de este rango para un valor en específico. ¿Sale? Y la frecuencia que generamos con la podemos ver con el osciloscopio. Y a lo mejor quien todavía no está familiarizado con todos estos temas pensará que, bueno, pues qué chiste, ¿no? No, perdón. Con lo genero y con veo la señal. Y bueno, no es esa la idea. Se puede hacer y de hecho para fines de práctica introductoria, pues eso se hace en el laboratorio. Sin embargo, pues la idea es que si están trabajando con, no sé, por ejemplo, en una señal de televisión, bueno, pues con el osciloscopio pueden ver las diferentes señales, sus características y esto se los facilita, pues. Si por otro lado están trabajando con un circuito que necesite de la inyección de una señal o con un receptor, vamos, de señales y no tengamos la parte que provee esa señal, bueno, pues la señal la podemos generar con este instrumento, con el generador de funciones. ¿Sí me explico? Para fines de práctica, si Dios quiere, yo lo voy a utilizar el generador y el osciloscopio, uno para generar y el otro para ver. Sin embargo, ya en la práctica real, pues no precisamente tiene que generar y verse con el otro. No sé si me expliqué. Este es para proveer una señal donde haga falta y este es para ver esas señales donde haga falta. Y pues para medir diferentes magnitudes. ¿Estamos? Bien. Si les parece, pues vamos al simulador. Y bueno, ya estamos aquí con Proteus. Mi versión es la 8 profesional. Es el software que vamos a utilizar como simulador. Voy a seguir ciertos pasos establecidos. Algunos creo que no van a poder ser porque pues esos pasos están diseñados para trabajar en laboratorio y pues obviamente un software puede tener sus limitaciones o lo que podemos hacer allá no es tan fácil de hacer aquí en el software, ¿sale? Bien, entonces lo primero es medir 3 voltajes de corriente directa fijos. Ya tengo aquí una batería, sin embargo les voy a decir cómo seleccionarla. Le damos clic aquí en dispositivos, damos clic en P y escribimos en inglés batería, es battery. Nos da 2 opciones. Cualquiera de las dos es buena, pueden escoger cualquiera, yo no recuerdo cuál escogí, pero ustedes pueden escoger la que sea. Ya una vez que escogieron, le dan OK y se cierra. Yo le voy a dar cancel porque ya estaba ahí la batería. Damos clic acá dentro en el tapete de trabajo o en el banco de trabajo. Y ahí está. Nos dice que es una batería de
12 volts. Le doy doble clic y me abre las propiedades para editar el componente, o puedo darle clic con botón derecho y editar propiedades, que en inglés es Edit Properties. Le cambié a 5 volts. Esto lo hice deliberadamente. Acá en esta terminal de modo subcircuito o subcircuit mode, selecciono tierra. No es cierto, está bien, es acá. A ver, permítanme. Sí, aquí en terminals mode o modo terminales, selecciono ground, que es tierra, y pongo una señal de tierra. ¿Por qué pongo una señal de tierra? Acá le di clic aquí en... no me da el nombre, es en Instruments, pero no me da ahorita el nombre aquí, pero acá está, fue en Instruments, ¿sale? Y selecciono osciloscopio, le doy clic y con eso se pone aquí en el banco de trabajo. Tiene 4 canales A, B y C. Estos colores de líneas son correspondientes a cada canal. Si conecto el A, entonces voy a estar utilizando la línea amarilla. También me pide los pasos que tengo, me piden medir el voltaje y es en corriente directa. Entonces selecciono el voltímetro en corriente directa, lo pongo aquí y lo conecto. La conexión del voltímetro tiene que ser en paralelo. Puse esta tierra porque el osciloscopio nada más tiene una línea de conexión, no tiene negativo o tierra. En otros softwares sí les da tierra o negativo, en este software en específico no me lo da. Veamos play. ¿Cómo sabemos que está funcionando? Pues porque aquí vemos que está corriendo aquí abajo, y además se me abre la imagen o se me amplifica la imagen del osciloscopio. El voltímetro me dice que aquí hay 5 volts y efectivamente yo la fuente le dije que iba a ser de 5 volts. Dijimos que es la línea amarilla la que vamos a utilizar. Entonces, y bueno, es el canal A, aquí lo tenemos. Esta es la perilla para medir el voltaje. Precisamente para la graduación del voltaje está el valor en 5 volts. Sin embargo, está calibrado a 120. Vamos a mover la calibración a 0 para que la línea nos quede en el origen. No le atino. El pulso creo que no me ayuda. A ver. Ahí está. Y bien, aquí queda en el origen. Ahora, no debiera de quedar en el origen porque se supone que está midiendo 5 volts. Entonces, ¿qué pasa? Que acá en el selector del tipo de señal me dice que es que está midiendo una señal en corriente alterna. Cuando se encuentra aquí el selector, lo que va a hacer es centrarme en el origen o en el lugar a donde esté calibrado la señal, valga la redundancia, y para que me mida esos 5 volts yo le tengo que decir que no es corriente alterna, que es corriente directa. Y veo que se mueve, le cambio a corriente directa y veo que se mueve de aquí a aquí. Entonces, si la graduación es de 5 volts, de aquí a aquí me va a medir 5 volts. Y bueno, efectivamente,
Si le cambio a 2, entonces me mide 2, 4 y la mitad del otro cuadrito pues son 5. Si le cambia a 1, pues tiene que subir hasta 5 cuadritos. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y bien, ahí medí mi primer voltaje de una fuente de corriente directa que son 5 volts y lo estoy viendo en el osciloscopio. Detengo el simulador, lo paro, le doy doble clic a la batería y ¿qué les parece si lo cambiamos a cuánto? A 9 volts, ¿sale? Entonces lo cambiamos a 9 volts, le damos OK, lo arrancamos y se fue hasta acá. Entonces aquí es el origen, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volts. Y bueno, no sé qué más comentarles. Ahí está mi segunda medición. Detenemos el simulador, le damos doble clic en la batería para abrir las propiedades y editarlas, y ahora si les parece medimos o le cambiamos a 12 volts. Y bien, le damos play, el voltímetro nos dice que efectivamente son 12 volts. La línea amarilla desapareció, ya no la encontramos o no está. ¿Por qué desaparecería? Pues porque aquí me permite medir, obtiene hasta 10 cuadritos, le llamo cuadritos, y como está en la escala de 1, pues me permite medir hasta 10 volts. Entonces la línea debería de andar hasta acá, por arriba. Le bajo a 2 y ahí me aparece otra vez. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts. ¿Sale? Si le bajo a 5, ahí está, 5, 10 y poquito. Si le bajo a 10, ya quedó 10 y un cachito más. En 20, ahí está. ¿Sale? Entonces ahí estoy midiendo mi tercer valor de voltaje en corriente directa y lo estoy viendo en el osciloscopio. Ese fue el primer paso. Como segundo paso debo medir el voltaje o 3 valores de voltaje en corriente directa, pero para una fuente variable. Esa es una de las limitaciones que tiene el software, que no es tanto. Sin embargo, para efectos de esto que estamos haciendo, pues sí, es una limitación. Ya en la práctica no es una limitación muy fuerte, ¿sale? Lo voy a omitir ese paso porque pues no tiene caso seguir parando el software y cambiar el valor de la batería cuando ya lo hicimos 3 veces. Creo que con eso fue suficiente. Pasamos al siguiente paso, que me pide el uso del generador de señales. Aquí está. Ahí lo voy a dejar. Y voy a conectar ahora aquí el osciloscopio, el canal A la terminal positiva del generador de señales. El generador me dice que maneja 4 señales diferentes: una cuadrada, una triangular, una diente de sierra y una senoidal. Me pide también medir la frecuencia, o se me pide también medir la frecuencia con el voltímetro. Sin embargo, aquí o mido voltaje en corriente directa o en corriente alterna, o mido amperaje en corriente directa o en corriente alterna.
También tiene la opción de medir resistencia. Bueno, luego veremos la forma de utilizar el ómetro. No me da, pudiera intentar medirlo con el contador temporizador o counter timer. Sin embargo, no funciona como se piensa para el generador de funciones. Funciona para otra señal que puedo obtener del reloj digital. No sé por cuál sea la razón por la que no funciona para el generador de funciones. ¿Sale? Bien, le damos play y me aparece la interfaz pues para el generador de funciones. Y bueno, pues aquí tenía ya el osciloscopio. Aquí tiene un multiplicador de 10. Eso quiere decir que el valor que esté seleccionado aquí en la frecuencia lo tenemos que multiplicar por 10. En este caso es 1. Al multiplicarlo por 10 pues serían 10 Hz. ¿Sale? Aquí está el nivel de voltaje. Este es un nivel de voltaje de 1 volt. Le subimos a 5, que sería lo normal para una señal TTL, por ejemplo. Aquí me dice que si es unipolar o es bipolar. En otras palabras, unipolar sería equivalente a una señal de corriente directa y bipolar a una señal de corriente alterna. Si recuerdan, en cierta parte del video donde vimos las señales, les comentaba que como estaba el diagrama, es una señal de corriente alterna. Sin embargo, pudiera ser de corriente directa si cambia bueno, como está graficado, ¿no? Si cambia el eje horizontal, si cambia de posición. Aquí el rango está en 1 volt también. Aquí tenemos 4 tipos de señales. Aquí me dice que es bipolar y acá me dice que es corriente directa. O sea, aquí me dice que es corriente alterna y acá corriente directa. Si le pongo en cualquiera de los dos que esté en corriente alterna, me lo va a tomar como corriente alterna. Más bien el problema es cuando yo quiero verlo como corriente directa. Ahí sí los dos tienen que estar en corriente directa. Bien, aquí les había comentado que es para la amplitud de voltaje. Entonces, para aquí amplitud 1, cada cuadrito me significa 1 volt. Ahora, ¿cómo cambio las características horizontales de la señal? En otras palabras, la frecuencia de la señal con esta perilla de tiempo. Hacia acá está en el rango de 5 milisegundos. Quiere decir que en la pantalla caben más ciclos de la señal, por ejemplo. Ahí está, un ciclo es desde donde inicia hasta donde termina. Ahí ya lo estamos viendo. Si aquí le cambio a bipolar, se centra aquí en el origen, si se fijan. Y si acá le cambio a corriente alterna, pues ya no pasa nada, se queda centrado. Entonces ahí estamos viendo una señal de forma senoidal. Aquí está seleccionado la forma senoidal
con 10 Hz de frecuencia. ¿Sale? Ahora dentro de la misma frecuencia cambio de señal y ahora veo la señal triangular. Esta es la misma frecuencia, solo que ahora es triangular. Ya la vimos, ya la miramos. Entonces ahora cambiamos a la señal tipo diente de sierra. Aquí está. Y si les parece vamos a la señal cuadrada. Y ahí está. ¿Sale? Bien. Cambiamos la frecuencia. Ahora la movemos a 10 Hz, que multiplicado por 10 son 100. ¿Qué pasó con la señal? Se compactó horizontalmente. Para eso yo muevo acá mi selector de tiempo y la vuelvo a abrir. Entonces ahí está en 100 Hz, una frecuencia de 100 Hz. En la señal cuadrada le cambio y ahí tengo la señal senoidal. Quiero verla más amplia, pues le muevo acá el rango del voltaje. Ahí si le quiero ver más grandota. Y le puedo bajar al tiempo para que así, ya depende ahí de los gustos. ¿Sale? Ya vemos o ya estamos viendo cómo manejar el generador de funciones y también el osciloscopio para las diferentes señales. Entonces ahí está la senoidal. Ahora la frecuencia es de 100 Hz. Cambio a la triangular. Ahí la tenemos. Tiene las mismas características que la senoidal. Y lo mismo va a pasar con la señal diente de sierra. La cuadrada ya la habíamos visto, sin embargo le cambio. Ahí está la señal cuadrada. Bien. Lo vuelvo a poner ahí. Y ahora, si les parece, cambiamos la frecuencia hasta los 10 kHz. Ahí está, son 10 kHz. Kilos significa miles. Entonces son 10.000 Hz multiplicado por 10, entonces son 100 kHz o su equivalente, que son 100.000 Hz. ¿Cómo le hago? Pues muevo el tiempo para poder verla. Ahí está. Ahí el tiempo se encuentra en 5 microsegundos. O lo puedo bajar hasta 2 microsegundos. Y ahí está. Lo puedo ver sin ningún problema. Obviamente me queda por último 1 microsegundo y 0. microsegundos. Micros es la millonésima parte de un segundo. Un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Esta es la señal senoidal. Cambio a la triangular. De la triangular cambio a la señal diente de sierra. Y de la diente de sierra cambio a la señal cuadrada. Y bueno, se parecen mucho a las que vi anteriormente, sin embargo, pues tengo que estar controlando la apertura del tiempo y la amplitud en cuanto al voltaje. Paro el simulador.
Aquí nos habíamos quedado. Es todo. Es una tristeza llegar al fin de este video, aunque pues supongo que para ustedes no es tanto, sino es una alegría. Muchas gracias por acompañarme. Nos seguimos viendo. Hasta luego.